Bienvenidos, esto es Apropia Conocimiento para Todos. En esta temporada hablamos de inteligencia artificial y en este capítulo hablamos de neuroemociones. Para entender de qué se trata ese asunto, hemos invitado al profesor Gabriel Mauricio Ramírez Villegas, que es doctor en ciencias de la electrónica y profesor de ingeniería de sistemas aquí en la Universidad de Medellín. Profesor, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a esta charla tan interesante que vamos a tener el día de hoy. Sobre inteligencia artificial, la aplicación de las tecnologías en el desarrollo de distintos procesos, ¿no? Sí, bueno, eh, digamos que la inteligencia artificial hoy en día es un tema que está en boom, ya porque las grandes empresas están convirtiéndolo en un negocio. Entonces, como es un negocio, pues hay que sacar un producto y un servicio que todas las personas puedan utilizar. A veces digamos que las buenas intenciones como OpenAI, que empezó como la democratización de la inteligencia artificial, Eso es lo de ChatGPT. sí, eh, sacaron ese producto y los inversores que estaban por detrás, pues lo que querían era democratizar digamos, la inteligencia artificial con un procesamiento de lenguaje natural, que es lo que hay detrás de ChatGPT. Entonces, pues hoy en día se puede aplicar inteligencia artificial a todo, ¿cierto? Se puede hacer en todas las áreas de las ciencias sociales, humanas, la ingeniería. Entonces, lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo es reuniéndonos con otros colegas y profesores y viendo ciertas necesidades, ¿cierto? Que ellos tienen y que nosotros pudiéramos procesar y trabajar con ellos. Y una de esas áreas es eh, las emociones y las neuroemociones, ¿cierto? Es un tema que se ha estudiado bastante. Hoy en día, una subárea de la inteligencia artificial es la visión por computador y el procesamiento de imágenes. Entonces ahí lo que se hace es que se toman imágenes de los rostros, se detectan unos puntos en la cara y se puede, digamos, con algunos autores que ya han trabajado la psicología emocional como Paul Ekman o otros autores, lo que hace es que se clasifican las emociones. Sin embargo, esto ha ido evolucionando porque empiezan a aparecer el tema de microemociones, el tiempo de las emociones, empieza a aparecer temas como de tú no eres feliz constantemente, sino que, o no estás sonriendo todo el tiempo, sino que tienes una variación de emociones, puedes estar contento, triste. Entonces, en ese momento, uno lo que hace es que empieza a ver que se empieza a generar muchas más emociones y cruces entre ellas. Y entre más emociones y más tiempo se tenga para procesar, pues se necesita más eh, digamos, sistemas de reconocimiento faciales para poderlos detectar, que eso es lo que, digamos, hemos hecho aquí en la Universidad de Medellín en algunos ejercicios, en algunos proyectos. Profe, usted ha dicho un poco de cosas ahí que le dan a uno aristas, dijéramos, para conducir la conversación, pero quiero quedarme en lo primero que dijo, y es la inteligencia artificial como un boom. Asociado a eso, por supuesto, digamos, al concepto que tenemos de moda. ¿Eso dejaría algún espacio para pensar que es un asunto temporal o por el contrario es un asunto ya instalado? Pues yo pienso personalmente que es una moda, un boom, pero que va a seguir. Es como cuando yo creo que aquí a todos nos tocó la época de que no teníamos teléfono en la casa y nos teníamos que conectar a internet por un módem, ¿ya? Entonces, y después dije, ah, no, que hay que las redes cableadas, luego que el wifi, y hoy todo el mundo tiene wifi, todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Yo le cuento a mis estudiantes en clase, muchachos, ustedes en los teléfonos de hoy en día tienen un GPS, pueden llamar, videollamadas. En mi época, cuando yo hice, hace más o menos unos 20 años, que hice mi pregrado o un poco más, eh, yo les dije a ellos, mi tesis, que ustedes la pueden buscar en internet, de pregrado, yo hice un sistema de localización de dispositivos móviles y el GPS era como un celular, o sea, y era un elemento aparte del dispositivo móvil o al teléfono como tal. Entonces, eso ha ido evolucionando muchísimo, muchísimo, hasta el punto de que yo creo que hoy en día, si uno se mete a internet y empieza a mirar, "Oye, inteligencia artificial para tal cosa, para tal otra, para audios, para podcast", y empiezan a salir un poco de listados. Y son
empresas que hacen modelos, ¿cierto? Los entrenan y los ponen como un servicio a las personas. Entonces, eso va a seguir pues creciendo muchísimo, muchísimo. El mercado de la inteligencia artificial está en una curva ascendente bastante, digamos, prolongada y pronunciada, ¿no? Y al mismo tiempo no estamos hablando de un asunto, dijéramos, netamente nuevo. No, digamos, si nos vamos a la historia, desde 1500, 1600, algunos pensadores decían, o algunos escritores decían, no, va a haber una computadora que va a poder tomar decisiones por ella misma. Es más, hay autores que hablan del viaje a la luna, de los robots, de los androides. O sea, en literatura, digamos, hace de 2, 3 siglos se hablaba de como inteligencias que no fueran humanas, ¿ya? Y eso fue evolucionando hasta, digamos, 1900, ahí empezaron a aparecer, digamos, los primeros computadores, 17, el 25, luego las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que potencian mucho el desarrollo tecnológico, o sea, las guerras generalmente potencian la tecnología, y con el tema del código Enigma, Alan Turing y todo este tema que es el tema, digamos, que le dicen que es el padre de la inteligencia artificial, porque él, digamos, planteaba que si un computador puede tomar decisiones por él mismo, entonces es una inteligencia artificial. Entonces, bajo esa premisa y bajo esos conceptos se empezaron a desarrollar muchas más tecnologías y empresas grandes como IBM, como el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y todas estas organizaciones empezaron a desarrollar computadores más potentes, pero a su vez empezaron a desarrollar algoritmos que en esa época, digamos, no se podían procesar con los computadores que había. Solo fue hasta estos últimos 5 o 6 años que los computadores empezaron a correr esos algoritmos. Y como les decía ahora, el tema de la democratización es pongamos esos algoritmos para que las personas las puedan utilizar. Pero digamos que los que hemos trabajado en el área de la tecnología sabíamos que ya existían algoritmos, por ejemplo, de árboles de decisión, algoritmos de, digamos, de búsqueda. Entonces, que eso en realidad es lo que está bajo la inteligencia artificial. Puros algoritmos que se ejecutan y que los ponemos a trabajar una y otra vez para que nos dé un resultado. Claro. Y seguramente para responder preguntas que tampoco son nuevas. Porque, profe, cuando usted le escucho el asunto de las emociones y de la psicología, dijéramos, me devuelve también un par de siglos en ese afán, dijéramos, de definir por la conformación de la cara, por ciertos rasgos físicos, si una persona es psicopatológica, si puede ser un asesino en potencia. Es decir, la literatura está llena de ejemplos de ese asunto. Sí, y yo a veces digo en clase que es muy curioso que las películas hablan muchas verdades, pero que en esos momentos no se pueden desarrollar. Por ejemplo, El juez con Sylvester Stallone o Yo Robot, son películas de hace algunos años que hablaban de una persona que pueda tener un brazo robótico, una persona que tenía un chip en el cerebro para la memoria. Y eso hoy en día se está viendo. O sea, se está viendo el tema con Starlink de que, ay, podemos implantar en el cerebro tal cosa para, para recuperar el movimiento de una persona que no pues, se podía mover, o para una persona que no podía caminar, o para desarrollar el pensamiento. Pues eso está, digamos, como en estudios, En ¿cierto? desarrollo, En sí. desarrollo, pero ya hay personas que están en laboratorios trabajando en ese tema. Entonces, hay muchas cosas que hay, ¿cierto? Que se han hecho y que se están retomando hoy en día. Hace poco nos contactaron del comité de rehabilitación de aquí de Antioquia porque quieren trabajar con la Universidad de Medellín. Los visitamos, ellos nos visitaron y empezamos a hablar de unos, digamos, unos problemas que ellos tienen. Por ejemplo, el tema de los niños cuando están pequeños, bebecitos de meses, tienen unos movimientos específicos y los profesionales con unos movimientos específicos pueden detectar si el niño va a tener alguna discapacidad. Entonces nos estaban preguntando, ¿ustedes pueden
que hacer un desarrollo, una aplicación donde se tome un video de los movimientos del niño y saque como unos indicadores, unas métricas que el profesional pueda hablar y nosotros sí, claro, eso lo podemos hacer. Y vamos a trabajar en ese tipo de temas. Pero, ¿qué se está haciendo? Se coja un algoritmo de procesamiento de imágenes en video, ¿cierto? Se coloca una capa de captura de ese video, que puede ser una aplicación móvil para un teléfono, y vemos si el niño se mueve a la izquierda, a la derecha, si levanta el bracito, si no levanta el bracito. Para nosotros sería como un niño normal, ¿cierto? Pero ellos lo ven con la mirada profesional que tienen y ahí ellos empiezan a decir, no, ese niño podría tener, digamos, estoy diciendo algo que desconozco, por ejemplo, tiene problemas motrices o tiene problemas en el movimiento. Entonces ahí ya empiezan a tratar los niños desde pequeño. Y ahí es donde yo digo que tenemos que conectarnos con otras áreas de la ciencia para potenciar, digamos, estos procesos de tecnología. Claro, porque como decía, hay preguntas que nos hemos hecho como especies de hace mucho rato, pero a veces parte de la limitación está en que las hemos procurado resolver desde áreas específicas del conocimiento. Sí, es verdad. Me acuerdo tanto de mi director de tesis doctoral que me decía, nosotros no podemos desarrollar tecnología solamente para nosotros los ingenieros. Tenemos que desarrollar tecnología en conjunto con otras áreas de la ciencia para potenciar el conocimiento. Y es verdad, o sea, digamos que una persona de medios de comunicación eh, pueden hacer ciertas cosas, pero uno le dice, ay, pero puedes trabajar una animación, puedes hacer esto, pueden salirte subtítulos, ¿sí? Podemos con inteligencia artificial lo que estén hablando lo pueden, digamos, transcribir, Subtitular, dijéramos. o podríamos tomar este video, ¿cierto? Y ponernos a hablar a nosotros en francés, en italiano, en inglés, con inteligencia artificial. O sea, no hay ningún problema, ya existen herramientas que hacer. Si quisiéramos cambiarnos la ropa en este video, si quisiéramos yo estar de corbata y usted en pantaloneta, entonces se puede hacer, o sea, se puede hacer, o sea, ha evolucionado tanto que en algún momento, eh, digamos que han empezado a aparecer personas que hacen cosas, pero éticamente dicen, ok, yo hago esta tecnología, pero también les voy a mostrar cómo lo que estoy haciendo se puede descubrir. Entonces hay no sé si han visto las charlas de TED, hay una charla de TED de unos coreanos que hicieron una presentación de un algoritmo donde colocaron 4 Barack Obama y en uno decía una cosa, en otro que con la guerra, que lancemos un misil y le preguntaron al público, ¿cuál creen ustedes que es el verdadero Barack Obama? Y le dijeron, y todo el mundo, no, que el uno, que el dos, y ellos dijeron, no, ninguno, todos son generados por inteligencia artificial. Y estamos hablando que esa charla es de hace 4 o 5 años. Y te dijeron, pero para evitar esto, este es nuestro algoritmo, pero sacamos este otro algoritmo para demostrar que si es un video falso o no es un video falso. Entonces uno tiene que también tener ética y empezar también a ser consciente de que la tecnología puede ser usada para bien o para otros objetivos. Para otros, profe, en ese asunto que usted menciona de la ética, pues lo obliga a uno naturalmente a pensar en los estudiantes que está formando. Eh, Porque entre la maravilla de ese mundo por descubrir, de las múltiples posibilidades de la inteligencia artificial, pues hay que ponerle límites y hay que poner, no nos digamos mentiras, para los chicos, la reflexión ética no es justamente lo más atractivo. Sí, y es algo que debemos formarnos en todos los profesionales. Y nos está pasando aquí en la universidad. Y hablo con colegas en otras universidades que, digamos, les colocamos a un estudiante, haga una lista que coloque los números en desorden y vuelve y los ordene, ¿cierto? Ellos colocan eso en ChatGPT y genera algoritmo. Uno le dice, genémelo en Python, en JavaScript, en Java, y él le genera todos los scripts en esos lenguajes de programación. Ellos los copian y lo pegan. Sin embargo, con los profesores hemos discutido, con los compañeros del programa de Ingeniería de Sistemas y del área de TI, hemos discutido de que los estudiantes deben ser conscientes de qué es lo que están haciendo. O sea, sí, está bien, la tecnología existe, utilícenla para bien. Es como un médico, ay, una persona tiene tos.
¿qué le mando? Y que le diga al ChatGPT, no, pues mándele, no sé, miel tertos. Pero si él no le dice una amnesis y le dice, oiga, revisémoslo bien, de pronto usted puede tener, hagámosle auscultémoslos, hagamos otros exámenes, ¿cierto? Ahí es donde está el profesional haciendo su trabajo. Y lo mismo es con programación. Y hoy en día los entornos de desarrollo que son, digamos, los software que nos permiten programar, ya vienen con Copilot, que es una tecnología de inteligencia artificial de Microsoft, o con otras tecnologías que tienen eso ahí. Entonces, usted va programando y le dice, eh, la mejor forma de de hacer este código es tal cosa, y le muestra el ejemplo, o automáticamente le corrige. Entonces, como ya está ahí, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es que ellos aprendan, pero también que sean críticos, ¿ya? O sea, con lo que están haciendo. No es copiar y pegar. Y en el ejemplo que le estaba dando pasa algo muy curioso. Uno en clase enseña unas cosas y los muchachos llegan con unos códigos y nosotros les preguntamos, pero nosotros ni siquiera explicamos esta librería, no explicamos esto, y ellos a veces ni siquiera se dan cuenta por copiar y pegar y ni siquiera están racionalizando ni pensando qué es lo que están transcribiendo. Ah, funcionó, pero en realidad no es funcionó y ya, en realidad es hay que desarrollar el pensamiento computacional, hay que desarrollar el pensamiento crítico, hay que solucionar problemas, porque a eso somos llamados los ingenieros, a solucionar problemas. Pero si usted, el problema que usted tiene, se lo pone a un procesador de lenguaje natural, Gemini, ChatGPT o Claude, pues él no está pensando, solamente está colocando un prompt o una petición, copiando la respuesta y ya. Y eso no está bien, porque eso no es el ser de un profesional. Pero resulta efectivo. Sí, Esa claro. es la Sí. paradoja, dijéramos. Sí, 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 no, y yo creo que está bien, o sea, nosotros escribimos papers y necesitamos correctores en inglés, por ejemplo, con correctores de sintaxis, todo eso, y a veces se manda un corrector de estilo, pero hoy en día usted está escribiendo y le dice, ok, esta sentencia no tiene sentido, o este párrafo está mal escrito, le falta pues uno los utiliza, eso es inteligencia artificial, o sea, en realidad los tenemos que utilizar sí o sí en muchas de nuestras quehaceres diarios. Lo otro que usted deja de presente a veces, profe, la disparidad, dijéramos, no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino de la facilidad, de la sensibilidad entre estudiantes y profesores en relación con la tecnología. Claro, no es lo mismo ser nativos de una época en la cual hay una sensibilidad mayor y desde niños están cercanos a esa tecnología que para nosotros los más adultos. Sí, el concepto hoy es los nativos de la inteligencia artificial. Y entonces, a veces hablo con mi esposa, tenemos una niña de 2 años, y a veces nos quedamos aterrados porque, o sea, ellos, digamos que los niños de hace 10 años aparecían con una tableta y eso y lo movían, pero es que hoy en día ya es, o sea, le dicen, por ejemplo, a Alexa, tal cosa, y Alexa le responde, o sea, a un niño, o apague la luz, o prenda la luz, o tal cosa, o reproduzca tal cosa, y eso ya es inteligencia artificial en domótica también. Entonces, a veces decimos, o sea, esto está permeando muchas cosas, y los niños que están creciendo hoy en día va a ser como tan sencillo como los niños que crecieron creyendo que el internet es siempre que tiene que andar rápido y nunca tuvieron paciencia de conectarse por un módem, ¿ya? Entonces ahí es algo que también tenemos que como, digamos, como sociedad, tenemos que empezar a comprender y prepararnos digamos, eh, ese cambio generacional de relevo. Nosotros ya vamos, digamos, como llegando a un punto de ya como de declive, y los jóvenes empiezan a crecer, pero con estas tecnologías, ya, así como nuestros abuelos, como nuestros papás, pues eso es un ciclo, sino que hoy la tecnología está evolucionando de una forma muy, muy, muy rápida. Y dijéramos, profe, cómo cerrar la brecha entre los estudiantes y los profesores en relación con ese tipo de tecnologías. Bueno, yo pienso que hay que nosotros tenemos que empezar a volver a reaprender.
Entonces, hace poco la universidad dio un curso de cómo trabajar con conversaciones, trabajar en conversaciones difíciles. Entonces yo me inscribí y me pareció muy bueno y ahí nos dieron unas herramientas, cómo, digamos, tener el objetivo. Entonces, desde la comunicación, desde la persona, desde transmitirles ok, tenemos esta tecnología, pero tenemos que desarrollar estas habilidades, tenemos que ponernos en los zapatos de los estudiantes también. Sin embargo, los estudiantes hoy en día, en ese cambio generacional, pues digamos que ellos tienen como otras necesidades, tienen otros objetivos. Entonces, ahí nos toca a nosotros trabajar como profes y empezar a evolucionar también. O sea, cómo en nuestras clases hacemos que los estudiantes estén concentrados, cómo los estudiantes les pongamos un problema y no busquen la solución, sino que ellos busquen resolverlo. Y a veces no es tan importante llegar a la solución en ciertos casos, sino ese El desarrollo proceso. del proceso. El proceso es muy importante, porque usted entendiendo el proceso y desarrollando sus habilidades en el proceso, va a poder llegar a una solución. ¿Ya? No es, 2 más 2, 4, no, pero ¿cómo hizo el tema de la suma? O sea, ¿qué hizo ahí? ¿Qué proceso mental hizo? Entonces ahí yo pienso que nosotros debemos como profesores empezar a trabajar para cerrar esa brecha. Y van a llegar muchachos mucho más jóvenes, 16, 17 años, que quieren estudiar tecnología y nosotros vamos a ser más adultos y tenemos que volver a repensarnos y a enfocarnos en ellos, en cómo ponernos en sus zapatos para poder hacer que ellos tengan un buen proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que es un ejercicio, entonces, aprendiendo a comunicarnos, las conversaciones difíciles, entender que es una generación diferente, entender que nosotros también tenemos que volver a desaprender y reaprender. Y yo soy de las personas que le hablo a los estudiantes muy crudo en clase. Yo les digo, aquí en clase podemos equivocarnos, pero en el mundo laboral eso podría ser una causal de despido. Entonces, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Volvamos a su tema, profe, el de las neuroemociones, porque me quedó por allá en el tintero una pregunta que espero no le resulte grosera. ¿Para qué? Uf, eso, cuando estaba hablando de eso, quería darles ejemplo. Para nosotros nos vemos, pues, latinos, tenemos como ciertas mismas facciones, ¿cierto? Usted ve un asiático y usted todos le parecen iguales, ¿cierto? Corea del Sur, China, son los países que más han evolucionado con esto. Entonces, ¿para qué? Uno, pagos a través del rostro. Entonces, usted, Reconocimiento sí, facial. reconocimiento facial. Así como los iPhone que abren la seguridad, usted va a un McDonald's o a un restaurante, man, su rostro está conectado a su cuenta bancaria, usted paga con el rostro. En otros países están trabajando con las palmas de la mano, también hay el reconocimiento. Entonces, las emociones se utilizan para hacer toda esa detección. Entonces, usted podría tener una aplicación, una persona que esté solo, mayor que esté solo en la casa y le esté dando algo, un infarto o algo. Entonces, reconoce la emoción, puede mandar una alerta, digamos, a los médicos o a los servicios de emergencia. Usted va a hacer un pago, puede pagar con el rostro, pero tiene que ser con la detección. Usted en China es el país donde más cámaras hay y los ciudadanos son categorizados de acuerdo al comportamiento en la sociedad. Entonces, si usted se pasa por, no por las cebras, sino por otro lado, o bota un papel, usted le van bajando su puntaje. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando usted va a pedir un crédito a un banco, le bajan el score. Usted quiere ir a vivir a una zona específica de China, no puede vivir porque tiene un score bajito, tiene que estar en un score, ¿sí me explico? Entonces, todo eso es reconocimiento facial, reconocimiento de emociones, estudios. Hemos hecho algunos estudios también, como por ejemplo, les colocamos a jugar un videojuego de fútbol para ver qué emociones generan. Y le colocamos un gatico después, ahí en el momento, a ver qué emoción se genera. Y nos hemos dado cuenta que también tiene que ver mucho con, pues, digamos, con si es, no sé cómo decirlo, hombre, mujer.
¿cierto? Ujú. Digámoslo así, binario por este momento. Entonces, eh, las mujeres son emocionales en ciertas cosas y los hombres en otras cosas, ¿ya? Entonces, eso también es muy interesante porque eso lleva a hacer más estudios. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Pues para ver el comportamiento del ser humano, cómo se comporta manejando. En uno de los juegos lo que hicimos fue colocar como un Simuladores. volante simulador y entonces era una carrera, otros jugando fútbol, a otros le colocamos como un accidente a ver qué pasaba. Entonces, son diferentes estudios que empiezan a generar digamos, entrenamientos a los algoritmos para tener una mejor métricas como precisión, exactitud, F1 score, que son, digamos, como esas métricas que se utilizan digamos, en estos modelos de los que yo le estoy hablando. Profe, y uno pudiera pensar, por ejemplo, una aplicación desde el punto de vista de la psicología para, dijéramos, asuntos terapéuticos ya, de compañía o cosas de esas. Sí, la universidad en el laboratorio de neurociencias tiene unas herramientas, tiene eh, unas herramientas que se llaman unos TOBI, ¿cierto? Que permiten pues grabar los rostros de las personas eh, y mirar cómo se está comportando y se utilizan estudios neuropsicológicos. Nosotros los utilizamos mucho es en el comportamiento de los usuarios cuando están utilizando un software. Entonces lo que le decimos a los estudiantes es desarrolle un software, ¿cierto? Y nosotros le decimos, usted no desarrolla software para usted desarrolla software para otras personas. Usted tiene que ponerse en los zapatos de los otros y preguntarle a los otros cómo le parece el software. Entonces lo que hacemos es que les colocamos ahí, hay unos medidores de pantalla, unos mapas de calor, porque uno cree, yo hice esto y creo que va a ser bonito. Y entonces usted lo que ve es que cuando el usuario está utilizando, coloca el punto focal por acá o por acá. Y usted quería que él viera el centro. Entonces, ¿en qué fallé? Entonces, tengo que mejorar. Hay algo que en tecnología que llama el engage, ¿cierto? Y es cómo yo atrapo al usuario. Y yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿a ustedes les enseñaron a utilizar Instagram, Facebook? No, ¿cierto? Ustedes lo aprendieron porque hay unos conocimientos aprendidos dentro de la psicología de las personas, que son las mecánicas, que hay que aprovecharse. Entonces ellos tienen que también entender que el software es un producto, es un servicio y tienen que desarrollarlo para que las personas lo utilicen. Si no, pues no tiene sentido, no sería un negocio. Y sobre todo no sería realmente útil, dijéramos, en la No. dirección que fue pensado. No, no, eso pasa mucho y hacemos evaluaciones de experiencia de usuario con tecnología, heurísticas, o sea, preguntando con encuestas, eh, que uno piensa, ay, voy a hacer un software, los muchachos dicen, voy a hacer un software de facturación, voy a hacer un software de tal cosa, y la interfaz, les decimos, o sea, hay que mejorarla, generalmente ya hay unos patrones, usted cuando ve un software, generalmente hay dos patrones que se utilizan mucho, que es de izquierda a derecha, de De arriba a arriba abajo. abajo. Y usted lo puede hacer en Z o en F, ¿ya? O sea, usted mira tan y tan. Entonces, ellos tienen que aprender ese tipo de cosas para desarrollar sus software, ¿ya? Hoy en día está muy de moda el desarrollo frontend y el backend o el full stack. ¿Sí? Se llama así ahora en la industria. En la época nosotros éramos desarrolladores de software. Entonces, ellos, ay, que a mí me gusta mucho trabajar con el usuario, otros no, que a mí me gusta conectar los servidores y los servicios. Pero en realidad ellos tienen que entender y comprender cómo están desarrollando la tecnología y cómo la van a hacer usable. Y hay un concepto ahí que también es muy importante, tiene que ser accesible. Yo les digo a ellos, cuando usted desarrolla un software, tiene que desarrollar un software que cualquier persona con cualquier discapacidad visual, auditiva, cognitiva, motriz lo pueda utilizar. Porque no podemos desarrollar software para personas normales, porque si nos ponemos a ver los estudios en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, un gran porcentaje de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, nosotros ya tenemos presbicia, astigmatismo, miopía, y eso ya en realidad hace muy difícil que si usted quita las gafas pueda utilizar un software. Además, usted lo mencionaba ahora, ¿no? Como desde el punto de vista de la inclusión, la posibilidad que tiene la herramienta de poder involucrar a personas que tienen discapacidad e incluso ayudarles. Sí, y en Colombia
La Constitución política lo dice, o sea, hay un artículo que dice que todos los sistemas deben ser inclusivos y accesibles. Y hay una organización en Colombia que trabaja en ese tema, ¿ya? Y hay organizaciones a nivel nacional e internacional que certifican las tecnologías para que las personas que con algún tipo de discapacidad lo puedan utilizar. Finalmente, el asunto tendría que ser para facilitarle la vida a la gente. Exactamente. Entonces, la inteligencia artificial lo que queremos nosotros es que nos potencie en todos estos ejercicios que hacemos de desarrollo de tecnología, en este caso de software. O sea, nosotros queremos que los estudiantes aprendan a utilizar los modelos, que los utilicen correctamente de forma ética, pero que lo potencien en hacer soluciones, a soluciones que sean usables, accesibles, que le aporten a las personas. Entonces ahí es muy importante todos estos elementos. Yo a veces le digo a los estudiantes cuando estoy dando clase en los primeros semestres, digo, ¿a quién le gusta cocinar? Entonces algunos, sí, a mí no, a mí sí. Yo le digo, haga de cuenta que usar tecnología hoy en día es como preparar un plato, o sea, hay muchos elementos y usted empieza a utilizar esos elementos para sacar una receta. Saque su receta. ¿Cuál es la tecnología o el desarrollo que usted está haciendo? Porque ya, como le digo, ellos pueden preguntar a ChatGPT, pueden ver videos en YouTube, pueden ver podcast, escuchar o ver podcast, pueden eh, ver ejemplos, talleres, ya pueden empezar sin saber programar desde cero y ellos empiezan a, la misma herramienta le empieza a decir, aquí le hace falta una variable. Esta variable no se está utilizando. Aquí podría hacer, digamos, está haciendo una suma. Podría mejorar la suma si define dos variables y después coloca una tercera variable y ahí coloca el resultado de la suma de esas dos variables, ¿sí? Y es el mismo idea que le está diciendo. En otras épocas, ¿qué nos tocaba hacer? Coger un libro, mirar un tutorial y empezarlo a hacer. Y ensayo y error, hasta que se toma la práctica, Un asunto de tiempo. ¿sí? Hay que invertir mucho tiempo, o sea, para desarrollar tecnología, utilizar inteligencia artificial, hacer todo lo que hemos hablado, se necesita tiempo y práctica. O sea, yo a veces les digo, muchachos, o sea, no es de que seamos los mejores, los más inteligentes. Aquí es de perseverancia y constancia. Si usted es perseverante y constante, usted va a alcanzar sus objetivos. Pues, profe, gracias por la perseverancia y la constancia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y qué charla tan amena. A ustedes muchísimas gracias también. Los invitamos a que estén atentos a otro capítulo de Apropia Conocimiento para Todos.